Mucho se ha comentado sobre cómo pagar impuestos si operamos con criptomonedas o activos virtuales en general. Ya hemos emitido nuestra opinión conforme a nuestra experiencia, el estudio de la ley y el último criterio emitido por Prodecon en octubre del año pasado, para darnos una idea de cómo debemos pagar. Ahora bien, no hay que complicar tanto las cosas porque al final del día impuestos tenemos que pagar. Así estemos invirtiendo en el mercado cripto, vendamos chivos o marranos o trabajemos en una empresa, impuestos tenemos que pagar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En lo que debemos enfocarnos es en qué actividades debo evitar para no pagar impuestos a lo menso de algo de lo que no pagaría, como un préstamo por ejemplo, o en qué régimen debo hacerlo para pagarlo conforme a sus cuotas y tarifas, porque no es lo mismo lo que paga un empleado por un ingreso de 15,000 pesos en el régimen de sueldos y salarios a un profesionista independiente que gana lo mismo pero tributa en el régimen general de persona física con actividad empresarial o en el nuevo régimen, el régimen simplificado de confianza. Si te das cuenta en esta tabla, por el mismo ingreso de una persona física pero en distinto régimen, se pagan diversas cantidades. ¿Ves? Esto es lo que tenemos que comprender para saber cómo debo pagar mis impuestos si opero con criptomonedas. Y como en la ley no existe un régimen para pagar impuestos por operar con activos virtuales, debemos encontrar una forma que se le parezca con relación a su actividad para pagar lo que es justo, proporcional y equitativo. Y como aclaración, esto es para personas físicas y es una aproximación a lo que se puede hacer. Significa que aún no hay una verdad establecida para esto, solo buscamos hacerlo de la mejor forma posible. Por si estás pensando, no es cierto, mi contador me dijo que no. Bueno, analicemos la situación y saquemos conclusiones en conjunto. Que ya también estamos teniendo acercamiento con Prodecon para que se emitan nuevos criterios que en su momento el SAT y los legisladores, espero, consideren para regular ya esta actividad y dejemos de estar aventando dardos a ver cuál pega. Se ha mencionado que sea a través del régimen de enajenación de bienes, porque básicamente es lo que se hace al operar con activos virtuales, enajenar un bien mueble intangible. En este caso, ¿cuánto se pagaría de impuesto sobre la renta en este régimen? En el artículo 126, párrafo cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que si la operación que realizaste supera los 227,400 pesos, se debe hacer una retención y un pago provisional de ese impuesto por el 20% del valor total de la operación. Ojo, de la operación, no de la ganancia. Esto quiere decir que si hicimos una compra y venta por 250,000 pesos, por ejemplo, tan solo por eso tendríamos que hacer un pago provisional de 50,000 pesos. Como cuando dejas importe por el envase en la tienda, por eso es provisional. Y también es provisional porque no sabemos todavía cuánto pagaremos finalmente. Eso se sabe ya en la anual, personas físicas es en abril de cada año. Y en esa declaración ya se determinará cuál fue mi ganancia. Y si pagué de más, hágame una devolución. Y si pagué de menos, pues llama más temprano. Creo que el estafador resultó estafado. Ok, no. Tomemos en cuenta lo que ya pagué provisionalmente y lo que falta te lo pago ahora. Pero, ¿qué pasa si mis operaciones no superan los 227,400? Bueno, no se hace un pago provisional y no se hace una retención del 20% conforme lo que se establece en el párrafo quinto del mismo artículo que acabamos de mencionar, con relación a la operación. Pero eso no quiere decir que no tengamos que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el artículo 152 de la propia ley establece una tabla para el pago de este impuesto conforme tus ingresos en el año y este régimen está contemplado, enajenación de bienes, por lo que si mis operaciones no superan los 227,400 pesos, debo pagarlo conforme a esta tablita y esta tabla aplica para las personas físicas. Ahora bien, en esta misma se establece que voy a pagar del 1,92 al 35% de impuesto sobre mis ganancias. Las ganancias debemos considerarlas si verdaderamente tenemos un aumento de nuestro patrimonio. Por ejemplo, si hago trading intradía o scalping en una temporalidad de 1 a 5 minutos y al final del mes estoy en pérdida porque ya quemé la cuenta 2 veces, evidentemente no podemos considerar que tenemos un ingreso o ganancia. Pero caso contrario, si terminando el mes puedo percatarme que tengo un aumento en el capital con el que inicié, en estricto sentido tengo ganancias. Pero ¿hasta cuándo voy a considerar que es ganancia o ingreso para declarar impuestos? Porque mis USDT ahí los voy a dejar en el exchange para seguir operando, hasta que nos vayamos to the moon y entonces sí, ya todos felices y contentos. Se le queda corto a 100,000. Pero bueno, ¿cuándo debería ya reportarlo? A mi parecer, y conforme lo siguiente, considero que debo ya reportarlo cuando ya esté en una cuenta de banco convencional. ¿Por qué?
porque al estar ya en una cuenta de banco convencional, podemos considerar que ya está en territorio nacional, está en una cuenta regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y porque al final del día ya se convirtió en un ingreso en mi patrimonio, y mi cuenta de banco es parte de mi patrimonio. Pero eso no quiere decir que ya porque bajé dinero a mi cuenta en estricto sentido es una ganancia. No, porque posiblemente solo estoy regresando los primeros 5,000 pesos con los que fundé mi cuenta. Es decir, los mismos 5,000 pesos que subí, ya los volví a bajar. En este caso, solo es un traspaso entre cuentas propias. Es decir, pasé mi dinero de la bolsa izquierda a la bolsa derecha y viceversa. ¿Hay una ganancia? No. ¿Debo pagar impuesto? No, porque no hay ingreso. Pero esto debo acreditárselo al SAT en su caso. Porque si fondeé mi cuenta en efectivo o porque alguien me vendió en P2P, pues lógicamente no tendré cómo acreditar que ese dinero que bajé a mi cuenta, yo mismo lo subí para fondear mi wallet a través de un tercero. Y entonces es muy posible que sí tenga que pagar impuesto por esos 5,000 pesos, porque si no le digo al SAT de dónde se hizo de mulas Pedro, evidentemente me va a cobrar un impuesto porque va a considerar todo como una ganancia o un ingreso. ¿Me explico correctamente? Creo que es muy obvio que sí. Ahora bien, ya hablamos de enajenación de bienes, y lo mismo aplicaría de cierta forma en el régimen de los demás ingresos. Al final no vamos a pagar menos del 1.92 ni más del 35. Lo que nos ocupa ahora es el tema de cada cuándo debo declarar. Por ejemplo, yo hago scalping y trading intradía, por lo que además de mis actividades profesionales, debo reportar estas actividades conforme tenga o no ganancia. Y yo en lo personal he optado por declararlo mes a mes a través de mi régimen, el de persona física con actividad empresarial o profesional, y estas ganancias las declaro como una actividad comercial de venta al público en general. ¿Por qué lo hago así? Porque tengo muchas operaciones al mes, y si me limito a hacerlo a final del año, van a ser muchas operaciones. Además, yo ya estaba en este régimen por mi actividad como profesionista independiente. Y en este régimen tenemos la obligación de hacer declaraciones mensuales y pagos provisionales en su caso, cada mes. Pero ese es mi caso. Si te es similar, puedes optar por esta opción. Pero si tú no estás dado de alta o estás en suspensión de actividades o estás en sueldos y salarios y operas con criptos, te conviene el régimen general, el de los demás ingresos o el régimen simplificado de confianza. Porque ojo, este último, el RECICO, me permite pagar del 1 al 2.5% de impuestos sobre la renta sobre mis ganancias, siempre y cuando no exceda de 3,5 millones de pesos al año. Y respondámoslo de la siguiente forma: sí puede convenirte el RECICO, porque al final es una actividad comercial, y si no superas el monto de los 3,5 millones de pesos al año, no veo por qué no. Vamos, si la autoridad te dice que ese no, tiene que fundar y motivar cuál sí, y en el peor de los casos, solo te trasladará al régimen general en ese caso. En lugar de pagar 10 pesos, por ejemplo, pagarás 30, para que lo vayas considerando, porque ya vimos que del régimen general, sueldos y salarios a RECICO, hay una diferencia grande, pero no significa que si te equivocas o declaras en otro régimen te van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque no está regulado y sería difícil que la autoridad te funda y motive por qué debiste pagar 30 en lugar de 10. Y si al final te la hace de jamón y te quiere requerir por la vía legal, te puedes defender, para eso estamos. O le pagas la diferencia, igual y cuando te la cobren ya hasta le sacaste el doble. El SAT lo que quiere es dinero, no meter gente a la cárcel. Y considera también lo siguiente: negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Y bueno, todo lo anterior es con relación al impuesto sobre la renta. Ahora bien, en el caso del IVA, ¿esta actividad causa IVA? Conforme lo que establece la ley y con base en mi punto de vista, no, pero no todas las actividades en activos virtuales. Vamos a responder esta pregunta exclusivamente para holding, trading, scalping y venta de NFTs a través de la blockchain. Para que se cause IVA deben de concurrir ciertas circunstancias, como son que se hagan dentro del territorio nacional, que el beneficiario final o adquiriente esté en México y que la actividad que realices cause IVA. Entonces, veamos qué se especifica en la ley del impuesto al valor agregado conforme a la enajenación de bienes y sacamos conclusiones en conjunto. Pero antes de revisar ese capítulo, analicemos lo que establece el artículo 4A, el cual fue anexado justo este año, que señala: para los efectos de esta ley, se entiende por actos o actividades no objeto del impuesto aquellos que el contribuyente no realiza en territorio nacional conforme a lo establecido en los artículos 10, 16 y 21 de este ordenamiento. Bueno,
Vamos al capítulo de la enajenación. En el artículo 8 se establece qué se entiende por enajenación. En el 9 se establece que no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: el suelo, construcciones, libros, periódicos, bienes muebles usados, entre otros. En este caso yo considero que las criptos con las que operamos es un bien mueble usado. ¿Por qué? Porque solo es nuevo cuando se ha minado. En todo caso podría solo cobrarse IVA de una cripto por la ganancia, pero no por el total de su valor, ¿no crees? Pero vamos a otro punto importante, lo que se establece en el artículo 10. Para los efectos de esta ley se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquiriente, o cuando en el territorio nacional se entrega materialmente el bien. En este caso, cuando vendemos al mercado en la blockchain, lo hacemos en una plataforma que tiene sus servidores en el extranjero. Por lo tanto, la actividad no se realiza aquí en México y el adquiriente no lo conocemos, por lo que no podemos nosotros, ni el SAT, determinar que quien lo recibió o que el beneficiario o usuario final está en México y por lo tanto, y con relación a lo anteriormente expuesto, yo considero que no causa IVA. Pero ojo, hablamos de hold, trade, scalping y venta de NFTs. Ya si hacemos arbitraje es una cuestión distinta y ya hablaremos de esto luego. Nunca lo sabremos. Por último y no menos importante, esta actividad de operar con activos virtuales es considerada como una actividad vulnerable con relación a la prevención del lavado de dinero. Pero eso no significa que sea indebida o ilegal, simplemente que tiene un tratamiento más especial y no obliga solamente a las exchange, sino a todas las personas que operen con activos virtuales, y ahora te explico por qué y qué obligaciones puedes tener. En la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, coloquialmente conocida como Ley Antilavado, en su artículo 17 se establece que son objeto de identificación una serie de actividades como lo pueden ser el blindaje, los servicios profesionales, las casas de cambio, los casinos, etc. Y en particular, en su fracción 16, se consideran los activos virtuales, no solo las criptomonedas o criptoactivos, sino todos los activos virtuales. Y bueno, ¿a qué se refiere con identificación? Básicamente, a conocer al cliente con el que operas esto, o el usuario quien lo hace. Por ejemplo, si yo opero en una plataforma, en estricto sentido, ellos deben hacer la identificación de mi persona, quién soy, a qué me dedico, mi RFC, etc., como lo hacen algunas plataformas para subir de nivel y fondear mi cuenta con mayores cantidades. Sin embargo, si no están en territorio nacional, en estricto sentido no están obligadas con esta ley en México, y si no quieren, no hacen el aviso a las autoridades. Pero en este caso, ¿quién tendría que hacer el aviso o identificación? Muy posiblemente yo, que sí vivo aquí en México. Y como la ley no hace distinción en que las obligaciones sean única y exclusivamente para personas morales o entes del sistema financiero, se entiende que estas obligaciones son para todas las personas que realicen esta actividad conforme a lo señalado en la ley, reglamento y las reglas de carácter general, que incluso en estas últimas se señala un procedimiento para personas físicas y morales. Para que consideres esto que te menciono, ya que a veces hay quienes te malaconsejan respecto a este tema, o simplemente te dicen que tú no te preocupes porque es solo obligación para los exchange. Aguas, que es algo delicado. Procura que siempre sea un especialista. Y bueno, ¿cuándo debo dar el aviso o identificarme ante la autoridad de que estoy operando con activos virtuales? La propia ley establece que si dentro de un periodo de 6 meses supero la cantidad de 645 UMAS, lo equivalente a 62,061 pesos, debo hacerlo. ¿Ante quién? Ante el SAT, a través de su portal antilavado. Pero para hacer el registro debes previamente hacer el proceso que establece el artículo 10 bis, fracción 2 de las reglas de carácter general. Aquí te voy a dejar los enlaces para que puedas ingresar al portal, revisar la normativa en prevención del lavado de dinero que está vigente en México y tú hacer el procedimiento. O bien, nosotros podemos ayudarte en el tema fiscal y de prevención. Y bueno, para concluir, es importante considerar que el operar con activos virtuales es una actividad de riesgo, no solo por el tema de lavado de activos, sino porque es un mercado muy volátil y puedes perder todo tu dinero quemando tu cuenta. Sin embargo, no es ilegal ni indebido. Incluso, aquí en Moral consideramos que es el inicio de lo que en el futuro será la manera de realizar transacciones y seguiremos subiendo contenido con relación a este tema. Si te ha gustado el video, regálanos un like. Eso nos ayuda a llegar a más personas.
Ayúdanos a compartir con tus conocidos, amigos y familiares. Si deseas una asesoría personalizada, escríbenos por este medio o a estos teléfonos o correo. No olvides suscribirte, que seguiremos subiendo contenido de tu interés y beneficio con el único objeto de que no te la apliquen.